El contenido de este tema es el siguiente. Primero, la introducción al tema e importancia. Luego, método analítico, ecuación o modelo matemático. Tercero, métodos aproximados. De esos métodos vamos a ver 3.1, el método de Rayleigh, también llamado método de la energía, y el 3.2, el método matricial. Y bueno, 4, las aplicaciones o los problemas, resolver, ¿no? Cómo resolver los problemas de este tipo de bueno, vamos a empezar con la parte introductoria. Y el tema que nosotros vimos, el sistema lineal de un grado de libertad, es el elemento o el modelo básico para el estudio de la vibración. Vimos sus aplicaciones, unas aplicaciones que nos permitían de repente diseñar un sistema mecánico desde el punto de vista preliminar, no tan detallado. Pero uno de los análisis más complejos o de los problemas más complejos que presentan los sistemas rotatorios son las vibraciones en ejes. Son las vibraciones en ejes que pueden ocasionar problemas bastante serios de tipo estructural y de tipo de fallas catastróficas que pueden implicar costos económicos y también costos humanos, porque puede haber una falla catastrófica, puede provocar la pérdida de vidas humanas, en el caso de la aviación, por ejemplo. Una falla catastrófica en un motor que se rompa por una resonancia, un motor de aviación, puede provocar el desplome de una aeronave con cientos de personas a bordo. Entonces, es bastante grave, es bastante serio, aunque ya con las tecnologías actuales y los sistemas de control actuales, eso se ha disminuido, los sistemas también de seguridad se han disminuido al máximo. Pero también puede suceder en una empresa, no tal vez como el impacto de un accidente aéreo, pero sí también puede suceder en el caso de una turbina o de un compresor que no esté lo suficientemente balanceado y que pueda provocar un problema de resonancia. ¿Por qué digo esto? El problema es mucho más complejo que el sistema que vimos, es decir, el sistema lineal de un grado de libertad. Vamos a poner un ejemplo. ¿Okay? Una viga en voladizo. Un ejemplo. Una viga en voladizo como esta, o un eje en voladizo, de longitud L, y nosotros quisiéramos estudiar o analizar cuáles son las posibles formas de vibración que pueda tener esa viga. Estoy hablando de flexión. Vamos a hacer nada más el caso de flexión. ¿Okay? Flexión. Como la viga está compuesta por infinitos puntos materiales, cada punto material que conforma la viga, por ejemplo la tabla, esto tiene infinitos puntos. Si está sometido a una excitación o las paredes, cada punto de la pared, cada parte material de la pared o del eje o del elemento de máquina va a vibrar de forma diferente, distinta, no va a vibrar parejo.
no es uniforme, correcto. Y cada una de esas partículas se va a comportar, y vean la importancia del tema anterior, como si fuese un sistema de un grado de libertad. Entonces imagínense ustedes toda una serie de partículas comportándose como un sistema. O sea, ustedes harían infinitos análisis de un grado de libertad. Es imposible. ¿Okay? Entonces veamos, por ejemplo, este caso que les estoy ilustrando aquí. Esta viga puede vibrar de esta manera. ¿Hacia arriba? Hacia abajo. O hacia abajo. Es decir, que cada posición de estos puntos es una función de ¿quién? De X y del tiempo. O sea, el desplazamiento. Porque este desplazamiento en esta posición X no es igual a este. ¿Okay? Aunque tengan el mismo tiempo, el desplazamiento es distinto. Y si cambia el tiempo, cambia también la forma de la curva de la viga. A esa forma, que es la forma más sencilla, se le conoce como primer modo. Primer modo es la forma de energía o de deformación o de vibración que requiere menos energía. ¿Alguien tiene una regla por ahí? Plástica. No importa. Nada más es para ilustrar el ejemplo. Si se parte no importa, ¿verdad? Que se ve mejor para no joderte. Bueno, ok. Si ustedes la agarran y la colocan aquí en voladizo, ustedes le dan así y fíjense que ustedes ya hacen esto y esto. Ajá. Es lo más básico, así como está dibujado ahí. Pero si le dan más duro, ¿okay? Puede vibrar de otra manera. Y esa segunda forma de vibrar puede poner la viga de esta forma. Solamente voy a ilustrar una forma, porque puede ser por debajo o por arriba. ¿Okay? Esa forma que corta al eje X en un punto se llama segundo modo. Y entonces, este modo requiere más energía que este para poderlo excitar. ¿Okay? Y también puede pasar lo siguiente, que tengan esto así. Tienen un punto, un segundo punto, y ya tendríamos el tercer modo. Este requiere más energía que este, y este requiere más energía que el primero. O sea, siempre se va a excitar el primero. ¿Ok? Y así podemos seguir hasta el infinito. Lo mismo sucede con una viga simplemente apoyada, que es el caso del eje. El eje es una viga simplemente apoyada. Entonces, en cualquiera de estos modos se puede presentar un problema de resonancia. ¿Por qué? Porque el eje primero no tiene amortiguador. No tiene un eje, lo que tiene montado son engranes, pero ahí no hay ningún amortiguador por ningún lado. Lo único que puede amortiguar el movimiento sería la fricción en los apoyos. Pero sin embargo se puede considerar que es un sistema vibratorio libre. Y si es libre, la amplitud del movimiento es constante. Y si la frecuencia con que gira el eje, la velocidad con que gira el eje, es igual a la frecuencia natural con que fue diseñado el eje, puede ocurrir un fenómeno de resonancia. Y no solamente es en flexión. Fíjense ustedes. Aquí viene el peo más grande. Es lo más arrecho. Supóngase que nosotros agarramos este eje y lo cortamos por aquí. Y tiene una forma, por ejemplo, visto de este lado, si ustedes ponen y lo miran en esta dirección, tiene esta forma. ¿Okay? Dentro de este eje horizontal hay un eje que se llama eje elástico, que es donde las deformaciones son cero. Pero también tienen otro eje que ustedes conocen, se llama centro de gravedad, o todos los ejes por donde pasa el centro de gravedad. ¿Qué ocasiona esto? Okay, como aquí la deformación es cero, el eje va a vibrar no solamente si se excita verticalmente con una fuerza excitadora F de T, no solamente va a vibrar a flexión, sino que puede ocurrir que también haya torsión, E de T. Entonces la vibración es mucho más compleja. Tengo vibración acoplada con torsión. Y nosotros nada más vimos una flexión, una vibración que era un desplazamiento en un grado de libertad. Bueno, arrecho el sistema, ¿verdad?
se complica la vaina. Entonces nunca voy a tener una vibración totalmente libre a flexión, ni una vibración totalmente libre a torsión. Siempre va a haber una combinación, porque puede suceder lo contrario. Yo tengo una fuerza o un momento torsor que excite a torsión el eje, pero también lo excite a flexión. Es decir, que tengo un fenómeno flexión-torsión. Y eso es un problema complejo. Es muy complejo. Entonces los métodos que nosotros teóricamente podemos hacer desde el punto de vista práctico es hacer o resolver problemas desacoplados. Es decir, analizar la torsión por un lado y analizar la flexión por otro. Pero aquí viene otro pero. Ustedes recuerdan resistencia material. Ustedes tienen dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas dos ecuaciones de flexión? Creo que era esta, no me acuerdo. dB de X es igual a menos B de X, ¿verdad? Una ecuación. Y la segunda ecuación era, creo que era de M, si no mal recuerdo. De M de X es igual a, no recuerdo, la derivada de P respecto a X. Algo así, eran dos ecuaciones. ¿Okay? Además está la ecuación de flexión. ¿Cuál era la ecuación de flexión? Que el momento flector era igual a E por I por la derivada segunda de Y respecto a X al cuadrado. Pero esta ecuación era válida solamente cuando la función Y dependía de X. Pero ahora resulta que Y depende no solamente de X, sino del tiempo. Entonces, esta ecuación diferencial ahora se transforma en esta. Una derivada parcial de Y respecto a X dos veces. Si la vibración es libre, la única fuerza que actúa sobre la miga es la fuerza inercial. Es decir, la fuerza que actúa sería M de X por la derivada segunda de Y respecto al tiempo dos veces, masa por aceleración. Entonces, al sustituir aquí la ecuación de momento, fíjense ustedes que voy a obtener una ecuación en derivadas parciales tanto en X como en T. Esa ecuación diferencial no se puede resolver con métodos analíticos como hicimos con la ecuación del sistema lineal de probabilidad. Nadie. No hay un método analítico que me permite resolver esa ecuación. Todo esto es introducción a lo que vamos viendo, que vamos a ver. Esto es para justificar lo que estamos haciendo. Y ustedes pueden profundizarlo con los temas que yo les voy a enviar por internet, el tema 3, el tema 4. Van a complementar y ahí van a ver los análisis detallados. Yo estoy haciendo aquí un resumen para poder ya de una vez entrar en el análisis en los métodos numéricos. Entonces, ya estamos aquí en el método analítico, la ecuación. ¿Qué pasó? Que este tipo de ecuación no lo puedo resolver. Imposible. Y eso que estoy haciendo lo desacoplado, flexión. Tendría que ser una ecuación igual para la torsión. Y el análisis separado no me da el resultado real. Ni siquiera se aproxima al resultado real. Entonces se complica todo el sistema vibratorio de una vía tan simple como esta. Entonces, uno de los procedimientos de diseño, cuando voy a diseñar un eje, lo primero que debo hacer es estimar la frecuencia natural. ¿Para qué? Para que ninguna fuerza exterior que tenga una frecuencia cercana a esa frecuencia natural pueda excitar un modo de resonancia. Y no es un solo modo, porque tengo el primero, el segundo y tercero, que puede haber resonancia en cada uno de ellos. O sea, el análisis vibratorio en este caso es mucho más complejo. Ok. Entonces, conclusión de todo esto que estamos viendo aquí, de este planteamiento del problema, como le decimos lo que nos dedicamos a la parte de análisis y de investigación. Necesitamos un método que me permita resolver el problema o por lo menos acercarme a la realidad. Entonces ahí es donde viene el ingeniero. El matemático se queda aquí, me dice no lo puedo resolver. El ingeniero te dice yo no puedo quedarme con tu solución, yo necesito resolver ese tema. Entonces vienen los métodos aproximados. Los métodos aproximados más modernos son los métodos de diferencia finita. Si el método que vamos a ver
es bastante dificultoso para ustedes, imagínense si nos sentamos a hablar de diferencia finita. Van a quedar indios. Entonces, vamos a ver unos métodos aproximados de todo ese universo de métodos que pueden conseguir ustedes en la literatura. Métodos que pueden hacerlo ustedes manualmente y que les permita comprender el fenómeno, porque no es que van a llegar a una solución, que estas soluciones son las verdaderas, estas soluciones son aproximadas. Estos métodos de todo ese universo, tenemos el método de Stodola, tenemos el método de Michelstadt, el método de diferencias divididas, bueno, toda una cantidad de métodos de aproximación matricial. De todos esos métodos vamos a ver nada más dos, los más sencillos: el método de Rayleigh, conocido como método de la energía, y el método matricial, para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo, ¿ok? Y que manejen un poco el fenómeno y puedan tomar algunas conclusiones preliminares, no exactas, ¿ok? Eso hay que tomarlo en cuenta, preliminares, no exactas. De las vibraciones, bueno, primero tienen que estudiar matemáticas bien fuerte y luego entrar con los métodos numéricos, no solamente lo que ustedes vieron aquí en matemáticas 5, tienen que profundizar en los métodos numéricos para poder crear modelaciones que me permitan hacer un análisis más detallado. Sin embargo, claro, ahí entran los software de diseño CAD, que me permiten hacer simulaciones, se dibuja el eje con las dimensiones, se le coloca el material y se puede hacer una excitación del eje y analizar las respuestas vibratorias. Hay métodos CAD que me permiten hacer eso. Con las restricciones respectivas se puede hacer un análisis. ¿Ustedes vieron instrumentación y control? Estamos en eso. ¿Allá vieron los sistemas retroalimentados? No. ¿Funciones de transferencia? Sí. Eso sí. Transformar de la placa, tienen que ver ahí. Ajá. Estamos en eso. No es que la vamos a ver aquí, pero son herramientas que nos permiten también trabajar todo esto para ver las respuestas de uno. Bueno, vamos a entrar entonces con el primer método, el método de Rayleigh. También el método de Rayleigh se conoce como método de la energía, ¿ok? Método de la energía. Muy bien, vamos a trabajar la flexión. No tengo. ¿Alguien tiene un marcador? Pues esos marcadores de verdad que están chidos. Fíjense que los tengo que poner para que brindan. ¿Okay? Bueno, vamos a considerar un eje, por ejemplo, simplemente apoyado. Ustedes vieron. Si nosotros deformamos, por ejemplo, esta es una viga, ¿verdad? Y yo hago esto, ¿qué sienten? Coñazo. Un coñazo. Ese coñazo es que la viga tiene almacenado una energía que luego cuando yo lo suelto se transforma en energía cinética. Y esa energía cinética al chocar con el brazo de él se transforma en energía de calor o de deformación del brazo, y eso se transforma en los sistemas nerviosos y le indica a él que, coño, me dieron un coñazo, le voy a caer coñazo aquí, me lo digo. ¿Ok? Entonces aquí hay una transformación de energía potencial que está almacenada por la deformación a una energía cinética que se transforma en un impacto. ¿Okay? Esta energía deformada aquí se llama energía potencial elástica, pero por flexión. ¿Por qué? Porque la viga se comporta como un resorte. Se está comportando como un resorte, pero un resorte como a flexión, porque es un momento el que está excitando. Entonces, la ecuación de Rayleigh me permite hacer un balance energético entre la energía potencial elástica y la energía cinética. ¿Okay? Esta es la ecuación de Rayleigh básica. La potencial elástica U es igual a la energía cinética T, sí, suponiendo que no hay pérdida. Es decir, que toda la energía cinética se transforma
transforma en energía, perdón, toda la energía potencial se transforma en cinética y la cinética en potencial. Muy bien. El ángulo de deformación de la viga en cualquier punto es este ángulo que vamos a llamar θ. ¿Okay? Entonces la ecuación de deformación es la energía potencial es U igual a un medio de m por θ al cuadrado. Energía potencial es función del ángulo de deformación. ¿Ok? Por otro lado, la derivada de θ de x es igual, o de θ mejor dicho, de θ de x es aproximadamente igual a de y a de x. ¿Ok? Y de θ de x, de esta ecuación, es igual, por la ecuación de la flexión, a m entre e por i. ¿Ok? Y m entre e por i es la derivada segunda, esto es resistencia material, es igual a la derivada segunda de y respecto a x dos veces. Que tenemos ya expresiones que vamos a relacionar una con otra. ¿Ok? Entonces, si derivamos esta ecuación de u a de x es igual, a un medio de m por de θ. Y de θ lo puedo calcular de aquí. ¿Ok? De u es igual a un medio de m por diferencial de θ, que ya la tengo por aquí, es m entre e por i por de x. Un medio de m, m entre e por i por de x. ¿Okay? Sacando factor común me queda u es igual, integrando a un medio de la integral entre 0 y la longitud de la viga, m por m, m al cuadrado, sobre e por i por d. Y m, nos calculamos esta ecuación, e por i por la derivada de y respecto a x cuadrado, y lo sustituimos aquí. Entonces la energía potencial es un medio de la integral entre 0 y el y la longitud de la viga. ¿Ok? M cuadrado sería e por i derivada segunda de y respecto a x dos veces, todo eso dividido entre e por i, y esto va elevado al cuadrado diferencial x. Aquí me queda un e por i cuadrado, con este se va. Ajá. Y me queda que u es igual a un medio de la integral entre 0 y l, perdón, de e por i de x por la derivada segunda de y respecto a x dos veces todo eso al cuadrado diferencial. ¿Ok? Esa es la ecuación de la energía potencial elástica. Pero recuerden que estamos hablando de vibraciones. Y vibraciones significa que esta derivada que está aquí es una derivada parcial. Entonces, escrita correctamente. Otra cosa es que el momento de inercia no es constante. El momento de inercia puede variar a lo largo de la vida. Puede variar de aquí para acá.
Esa es otra complicación. Si es constante, de repente es más fácil, pero como es variable, puede incluirla. Puede variar linealmente o no. Muy bien. Entonces, ¿qué me queda la ecuación ya final? U igual a un medio de la integral entre c y l e por i, que es una función de x, por la derivada segunda parcial respecto a x elevada al cuadrado por dx. ¿Ok? Ahí tenemos nuestra primera ecuacióncita. Vamos a dejarla tranquilita porque después vamos a hacer un análisis más detallado de ella. Ok. La energía cinética, vamos a hacerla aquí abajo. Recuerden ustedes la física. La energía cinética T es igual a un medio de la masa m de x por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado es dy con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Okay? Esto es diferencial T. Energía cinética. ¿Okay? Entonces T es igual a un medio de la integral entre c y l de m de x, bueno, esta es la distribución de masa por x, m de x por la derivada de y respecto al tiempo al cuadrado por dx. Aquí también otra ecuación, es la segunda ecuacióncita que vamos a meter, que vamos a igualar con esta y esta, para que se cumpla esta igualdad número 1 que nosotros hemos planteado aquí. Fino. Ok, voy a borrar de este lado que la función de deformación, que es función de la posición y del tiempo, y de xt, tiene esta forma. Una parte que es una función de t, vamos a llamarla así, y su 1 de t, y una segunda parte y su 2 de x, o y de x, vamos a ponerla así, y de x, y grande de x. ¿Okay? Una parte que depende del tiempo y una parte que depende, es decir, que se puede expresar como el producto de ellas. Y según lo que hemos aprendido del modelo del tema anterior, y sub 1 de t aproximadamente es igual al seno de omega t. ¿Okay? Es decir, fíjense que yo he hecho aquí una suposición 1 y aquí he hecho una suposición 2. Ya hay dos suposiciones, hay tres suposiciones. Todo es aproximándome para buscar una posible solución. Ok. Si es así, la función de x de t es de la forma seno de omega t, o vamos a ponerlo así, y grande de x por el seno de omega t. Pero aquí hay un pequeño detalle. Yo no conozco la forma de y de x, que es desconocida. Eso depende del tipo de vida. Ya hay una cuarta suposición. Bueno, vamos a sustituirla. Vamos a sustituirla ya en la ecuación. ¿Okay? Vamos a derivar y con respecto a x dos veces. ¿Qué me queda? Derivada de y respecto a x. Esto no depende de x, por lo tanto queda como constante, ¿correcto? Me queda seno de omega t por la derivada, aquí ya la pongo completa, de y grande. Fíjate que esta y grande no es igual a x, porque esta nada más depende de x respecto a x. La derivada segunda de y respecto a x dos veces es
seno de omega t por la derivada segunda completa respecto a x dos veces. Entonces, este señor va a ir aquí. Entonces la sustituimos. En la ecuación 1, u es igual a un medio. El seno de omega t va a salir fuera. ¿Okay? Como esto va elevado al cuadrado, me queda seno cuadrado de omega t. Por la integral entre C y L, E por I se mantiene constante. E por I de X. Por la derivada segunda de Y grande respecto a X veces al cuadrado por D. Ya tengo la primera ecuación simplificada. Ya no tengo derivadas parciales. Ahora tengo una derivada completa. Mucho más fácil. ¿Okay? La ecuación 1 se transformó en esto. Muy bien. Vamos ahora con la segunda ecuación. ¿Qué le voy a hacer a la segunda ecuación? Me dice que calcule dy de t. Si es dy de t, es esta misma. Entonces me queda y de x, que es constante, por la derivada del seno. Y la derivada del seno es omega por coseno de omega t. Y eso va elevado al cuadrado. Me queda y grande de x, omega cuadrado, coseno al cuadrado de omega t. Y la sustituyo en la ecuación 2. ¿Qué me queda? Que t es igual a un medio. Estos dos salen fuera. Omega cuadrado, coseno cuadrado de omega t por la integral entre c y l de y cuadrado de m de x. Primero vamos a poner n de x y cuadrado de x por d. Entonces aquí tengo la ecuación 1 transformada y la ecuación 2 transformada. ¿Te sacan una foto? Muy bien. Mi pregunta es, aquí me dice que la energía potencial máxima es igual a la energía cinética máxima. ¿Cuánto de esta función es máxima y cuánto de esta función es máxima? ¿Qué dicen ustedes? Cuando las funciones, las dos funciones que yo tengo ahí son máximas. ¿Quién es ingeniero? No, ¿quién es ingeniero, verdad? Ajá. ¿Qué te matemática? Y yo lo he repetido varias veces. ¿Cuándo la función seno y coseno es máxima? ¿Cuándo van? Cero. ¿Cuándo? Uno, muy bien. Ser el único ingeniero de aquí. Cuando el seno vale 1 y el coseno vale 1. Si es así, entonces me queda lo siguiente. La energía potencial máxima es igual a un medio de la integral entre C y L, porque ya yo sé que el seno vale 1, E por I de X, por la derivada segunda de Y respecto a X dos veces, todo esto al cuadrado de X. Y la energía cinética máxima, es igual a un medio de omega cuadrado, porque el coseno vale 1, por la integral entre C y L de m de x y cuadrado de x por d. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos ambas. ¿Y qué es lo que me interesa aquí de esta ecuación? ¿Despejar qué? La frecuencia natural. La frecuencia natural. Igual esta con esta. Un medio por un medio se va. ¿Qué me queda? Que omega cuadrado es igual a la integral entre C y L, que es por I de X, con la derivada segunda de Y grande respecto a X dos veces al cuadrado por dx, sobre la integral entre C y L de M de X, Y grande de X al cuadrado por dx. Esto, señores, es la ecuación de Rayleigh.
ecuación numérica de Rayleigh. Y esa es la que vamos a aplicar para resolver una ecuación de nada. ¿Vieron? Es sencillito. ¿Ah? No sé. Mantequilla, ¿verdad? ¿Va a ser un problema? ¿De una vez? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer el problema aquí. Vamos a enseñar el marcador de Abraham. Ok. Vamos a considerar una viga así. El eje X. ¿Okay? Vamos a ver esta viguita. A ver qué les parece. Es un invento que estoy haciendo ahorita. Así como invento los exámenes. Una tobera. Estos son 10 centímetros. Estos son 5 centímetros. Y la longitud vamos a ponerla como 50 centímetros. La viga tiene una sección circular. ¿Okay? Pero varía. Es un tono truncado. Una viga empotrada. Y aquí está libre. Los datos de este problema son los siguientes. El material es acero. La densidad del acero, 7.800 kilogramos por metro cúbico. Y el módulo de elasticidad del acero es de 206 gigapascal. Se pide calcular omega a fricción por método de radio. ¿Okay? No la conozco. Y tercero, ¿qué forma tiene Y de X para esa viga? ¿Bien? ¿Trajeron calculadora con capacidad de integrar? No. Sí. Ok. Excelente. Área. Y para una viga o una sección circular es pi entre 64 por d a la cuarta, pero d a la cuarta recuerden que d varía con x. Ya tengo la primera ecuación para resolver la 1. La 2 me dice que es la distribución de masa m de x, y m de x es la densidad del material por el área de la sección, y el área es pi entre 4 por el diámetro al cuadrado.
Ya tengo la ecuación que voy a usar en la segunda. Y la tercera es una aproximación. Como es el primer modo, ¿se acuerdan que cuando explicamos dijimos que la viga tenía esta forma? Ajá. ¿Sí? Entonces esa forma se puede simular por esta ecuación para una viga empotrada, que es sub 0 por 1 menos coseno de pi por x sobre 2 veces la longitud. Es la forma de esa curva aproximada. Ya tengo y de x. Tengo la longitud que vale 50 centímetros. Bueno, ya de aquí lo pueden resolver ustedes. Se lo dejo para que lo resuelvan en su casa. O lo resolvemos aquí. Aquí de una vez. Ok. De todo lo que está ahí, ¿qué necesito averiguar? Aquí necesito el diámetro, aquí necesito el diámetro. ¿Okay? Es decir, que para resolver ese pero, necesito calcular cómo varía de mi incógnito. A ver, ¿cómo varía? Va decreciendo. Ajá, decreciente. ¿De qué forma? Diámetro inicial 1 cada 1 centímetro, al diámetro final ya se va a medir como 5 centímetros de diámetro. Ajá, eso es lo que está en la pizarra. Pero ¿cómo varía? ¿Cómo varía? ¿Cuál es la forma de variación? Es constante, no es una curva. No, claro que está variando, es constante. Si es constante, tuviera todo a la misma distancia. Sí, pero o sea, me refiero Ajá. ¿Cómo varía? Esa es la pregunta. ¿No saben? No. ¿Qué línea es esta que va de aquí hasta acá? una pendiente. La línea recta. Es Se varía como una línea recta, una línea dependiente constante. Una ecuación de una línea recta. ¿Y cuál es la ecuación de la línea recta? Lo que vieron por ahí en quinta del primer semestre. Ya igual. Cuando esperaban que el timbre sonara para salir de clase. ¿Ah? diámetro inicial por el diámetro final entre la distancia que recorrió. Pues, para saber cuánto es la variación desde una punta a otra. La longitud. Está tibio. ¿Ah? Equipo ahí, una vez, una línea de Ajá. X por M más B. Ajá, muy bien, vamos a ver. M le estoy haciendo la pendiente. Ajá, es Y igual a B más M por X, ¿correcto? Ajá. Esa es la regla, la regla. ¿Qué es B? ¿Qué significa B? B vendría siendo la altura en el eje Y. Creo que La altura en el eje Y. ¿Y ahí cuál es tu altura en el eje Y? 10. Así listo. Porque tenés que pensar. Ya me dijiste todo. Entonces, ¿cómo aplicas eso? Suéltelo. y desde el centro hasta ¿Qué centro, chico? ¿Cuál es la altura aquí en Y? esa es la viga. 10. 10. La altura es 10. Me vale 10. Chévere. O si lo vamos a llevar a metros sería 0,1. Muy bien. ¿Cuál es la pendiente? Vamos a ver. La pendiente vendría siendo el ángulo. ¿Cuánto de M? Fórmula de M. La fórmula del ángulo. A la pendiente. Sería ¿Es igual a quién? ¿Cómo calculo la pendiente? X1 menos X2 entre Y1 menos Y2. Ese era el. Lo dijiste al revés. Ok, al revés.
Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Muy bien. Está caliente. Tengo rato que no lo saco. ¿Tienes rato que no la ves? Déjame que te iba a olvidar. Muy bien, vamos a sustituir aquí entonces para hallar la pendiente. ¿Cuál es? ¿Cuál es Y sub 2? 5. O el metro, 0,05. Y Y1, ya la anotamos por aquí, que es la misma vez. 0,1. X2, ¿cuál es X2? Es el punto. 0,5. ¿Y X1? Serapio. ¿Cuál es la pendiente? 0,5 menos 0,1, eso es menos 0,05 sobre 0,5. ¿Cuánto da eso? Menos 0,1. Menos 0.1. 0,1. Muy bien. Ya está listo. Entonces, ¿cómo varía el diámetro? No voy a utilizar Y porque no es Y, es D. Desde X igual a B. ¿Cuánto vale B? 0,1. Menos la pendiente, que es 0,1, por aquí está. Y si yo les digo que esa vaina varía como una parábola Será 1. o una exponencial, Explica un poco la cosa. Menos 0,1. tienen complicaciones para el examen. ¿Te Men- facilito? Menos 0,6. Menos 0,6. Ok. Le queda debiendo todavía. Me quedan debiendo para el semestre que viene. Ok. Vino. Entonces ya tenemos D. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sustituir aquí. Sin I. Y de X es igual a pi entre 64 por el diámetro. ¿Cuál es el diámetro? 0,1 menos 0,1 por X elevado a la cuarta, a la cuarta. Ojo, que la gente se equivoca con la cuarta y le ponen al cuadrado, porque suena casi igualito. ¿Ok? Y el área, o la distribución de masa, M de X es la densidad. ¿Cuánto es la densidad? 7800. Ajá. Por pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. Está listo. Y ahora voy a sustituir el radio. Bueno, falta el 3. Parece que el radio me dice que esta es la derivada segunda. Tengo que derivar 2 veces. Vamos a hacerlo aquí. Seña de X. Seña de X es Y sub 0. No, pero la pregunta es que se vea más. ¿Por qué le puso en el cálculo del área la densidad del material? Sí, Esa sí. masa, yo estoy hablando del aire. Ahí está. Sí, que está calculando el ¿Sabes? Rojo por área, rojo por área. Fin. Ok. La derivada de 1, ¿cuánto es? 0, una constante. 0, ajá. La derivada del coseno es menos 0. Menos me da más. Ok. La derivada interna es pi sobre 2L. Ok. Me dice 2L, 2 veces la longitud. 2 por 50 me da 100. 100, un metro. Ajá. Ok, entonces ¿cuál sería? Y sub 0 por, perdón, pi sobre 1. Sí, sobre 1. Ajá. Por la derivada de x seno. Y x sobre 2. Exacto, aquí sobre 2. Correcto. Muy bien. Esa es la primera derivada. La segunda derivada, ¿cuál es? Es y sub 0. Pi sobre 2 al cuadrado. Aquí me queda coseno de pi por x sobre 2. 5. La derivada del seno. La derivada interna pi por 2 al cuadrado. Fin. Ahora sí, ahora viene la parte bonita. Candela. Vamos a sustituir eso en la ecuación de radio. Y ese es hermoso. Come al cuadrado y bajo.
Ok, vamos a ver. Aquí hay términos constantes. Pi entre 64 sale. Lo demás me queda igual, no está ahí. ¿Qué lo hice? Aquí. Pi entre 64. Pi entre 64. El E es constante. ¿Cuánto vale E? 206 gigapascales. 206 gigapascales, 206 por 10 a la 9 pascales. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Ajá, ya me quedó el 64, salió fuera. El E también salió fuera. Ajá, y es un 0 cuadrado. Correcto. Pi entre 2. Esto está al cuadrado, pero en la ecuación va al cuadrado, sería la cuarta. Creo que no hay más nada. Integral entre 0 Y y 50. 0.5, que es la longitud. Ajá. Muy bien. E por I, ya tengo la I, que es 0.1 menos 0.1 por X, todo esto elevado a la cuarta. Por la derivada segunda, esta de aquí, que quedaría coseno cuadrado de pi por X sobre 2 al cuadrado por diferencial E. Creo que no hay más nada. E por I, esto es I. Ok. Voy con la integral de abajo. La integral de abajo es m de x, pues sale rho i sobre 4. ¿Y más? Sale y cuadrado. Esta y que lo dice. Esta. Y es un 0 cuadrado, sale fuera. Creo que no hay más nada. Ok, por la integral entre C y L de m. M es 0.1 menos 0.1 x sobre esto al cuadrado. Ok, por y al cuadrado es 1 menos coseno de pi por x sobre 2 al cuadrado. Diferencial. Bueno, ya de ahí no puedo hacer nada. Hay que hacer esas integrales. Ok, esto que van a hacer en su calculadora, escriben esta ecuación y la integran entre 0 y 0,5. Sería factor 0,5. ¿Ok? Calcula esta parte aquí, calcula esta parte, divide, pero fíjense que omega está al cuadrado, tienen que sacarle la raíz cuadrada. Si quieren, la ponen así. Ok, es todo suyo. ¿Tiene una calculadora ahí? Ok, hagan la integral. Recuerden que la integral, como está ahí, aparece seno y coseno. Las integrales en la calculadora se hacen en radiano. No la vayan a hacer en grado porque les va a dar un error. La frecuencia natural por el método de radio. Como ya les dije, es un valor aproximado, no es real. Pero claro, te sirve para guiarte. Es muy apoyada por ahí, ¿no? Con soporte. Otra cosa es que la viga pueda tener secciones diferentes, que no sea continua como esta, sino que sea por partes. ¿Okay? Por ejemplo, supóngase que tiene una viga así.
pedazo, pero es simplemente apoyada. Tiene el pedazo 1, 2, 3. Entonces, el y de x es de su 0 por el seno de pi x sobre l. Fíjense que cambia. No es como el de ahorita. Este es para el caso del seno. Y las integrales serían, la primera integral sería entre 0 y x1 para la parte 1. Luego la segunda integral sería entre x1 y x2 para la parte 2. Y la tercera integral sería entre x2 y x3 para la parte 3. Igual sucede abajo. Pero esta y tiene que ser igual en las tres ecuaciones. No es que aquí van a sustituirla por la y1, x1, no. La y es igual. La que cambia son los momentos directos. Es decir, aquí sería e por i1, e por i2 y e por i3. Y si hay más, pues más. Otra cosa es que la viga pueda tener un hueco. O que la viga no sea circular, sino que sea rectangular. Ya tiene las tablas de los momentos directos. Lo único que va a cambiar. O en forma de T. ¿Está bien? ¿Te diste una idea? Nada.